Conversando Derecho es un programa digital conducido por un profesional del derecho, enfocado en el análisis de problemáticas sociales, desde una perspectiva jurídica accesible. A través de entrevistas, exposición de casos reales y contenido informativo, el espacio busca acercar el conocimiento legal a la ciudadanía, promoviendo la comprensión de sus derechos y el acceso a herramientas prácticas para su defensa. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Conversando Derecho por nuestra cadena Chain TV. El programa que se ha vuelto realmente una popular sensación en el ámbito social penal, en donde, como saben, abordamos temas no tan técnicos, pero sí con la idea de que las personas que conocemos mucho, poco, o somos ciudadanos, amas de casas, puedan tener el acceso tangible, fácil y sencillo a una comprensión en temas de derecho. Tengo un excelente invitado conmigo, el doctor Cuauhtémoc Tlaco. Mucho gusto, maestro Ramírez, que la verdad de las cosas es defensor de oficio desde hace mucho tiempo y nos gustaría, comentarles que hoy vamos a hablar de un tema muy delicado. El tema es el reconocimiento de inocencia. Cuando las personas que fueron juzgadas de forma justa o injusta están purgando una condena y esa condena de alguna manera puede ser objeto de una revisión para darse una salida, incluso ya cuando no existen medios. De eso y más temas nos va a platicar el maestro, que es un gusto conocerlo, maestro. Cuéntenos un poco de su trayectoria, maestro, y de usted, de dónde es egresado, platíquenos, maestro. Sí, claro. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Su servidor estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente cursé un posgrado, una maestría en Derecho Penal. Cuento con unas especialidades en Defensa Penal por parte de la Escuela Nacional de Formación Judicial y lo que era antes también el Instituto Nacional de Defensoría Pública. Cursé un doctorado en Derecho y un postdoctorado multidisciplinario. Hace aproximadamente ya 20 años también me dedico a la docencia en diferentes escuelas, universidades públicas y privadas, tanto de San Luis Potosí, Estado de México y Ciudad de México. Y en el ámbito profesional, pues bueno, ya del 2016 hasta el año pasado estuve adscrito al Reclusorio Oriente, obviamente como defensor público, llevando diversos asuntos en materia penal desde su inicio, la audiencia inicial, hasta la conclusión con el fallo de la sentencia y posteriormente el proceso de apelación. Maestro, y ante esta situación, esta trayectoria tan importante, en donde, ha tenido ese acercamiento en este caso, los familiares de aquellas personas que se encuentran internas, y lo digo de esta manera porque yo le digo que es la última instancia para muchas personas que no cuentan con los recursos económicos, pues hacerse del apoyo de un defensor público. Esta tarea a mí se me hace muy ardua, que no es para cualquiera, maestro, y sobre todo que debe ser uno con un feeling muy humano de saber escuchar. Claro, es correcto. Pues la gente, pues no todos tienen esa posibilidad económica de pagar una defensa particular, es costosa, pero también a veces hay gente que acude a esta institución que es la Defensoría Pública, donde pues la verdad la carga de trabajo, el estar cotidianamente en audiencias, nos va dando una experiencia pues muy amplia para poder atender estos casos, dedicarle a cada asunto su especial atención. De repente se piensa que la Defensoría Pública, por la carga de trabajo, pues no atiende adecuadamente sus asuntos, lo cual pues no es correcto, porque pues, cada audiencia se tiene que defender ante un juez de control, las audiencias quedan videograbadas, el desempeño de la defensa pues queda al escrutinio, ¿no? Entonces, la Defensoría Pública sigue siendo esa opción para las personas que no cuentan con el recurso económico para defender a un familiar que está enfrentando un proceso penal. ¿Y qué tipo de personas, en este caso, maestro, han sido aquellas que, pues muchas veces no han sido defendidas de forma adecuada, incluso por defensores privados, y que en su caso se han visto pues defraudadas en esas defensas que no son tan técnicas y leales como tendrían que ser, y llegan con ustedes ya con asuntos que pues prácticamente, ¿no? Como decimos en el argot, ¿no, maestro? Llegan quemadas las defensas
y muchas veces sin las posibilidades, ya con juicios incluso pues condenados, sentenciados, que esa es, vamos, la directriz del tema de hoy que debatiremos. Pero ¿qué pasa cuando llegan usted todavía con esa situación, pues vamos a llamarle así, novel, de que no conocen el procedimiento? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cómo aborda usted la primera entrevista, en este caso con los familiares de su defenso y en su caso ya con el defenso, tras bambalinas en un separo, en un locutorio, no lo sé, maestro? Sí, siempre es importante aquí la honestidad, es decir, que la persona detenida nos cuente realmente cómo estuvieron los hechos, si realmente participaron, si los están incriminando, para entonces empezar a diseñar una estrategia de defensa. Si ellos me dicen, es que la persona que me acusa, yo lo conozco, tengo problemas con él, ya podemos nosotros empezar a hacer una línea de investigación por temas de animadversión, por temas de perjuicio, porque a lo mejor tienen un tema de otra materia, derecho civil, están peleando por una casa, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tanto los familiares y sobre todo de la persona detenida nos hable con la verdad, para entonces nosotros empezar a ver qué actos de investigación vamos a solicitar y cómo los vamos a empezar a defender desde la audiencia inicial, porque muchas veces la audiencia inicial es clave para empezar a armar lo que llamamos la teoría del caso, la estrategia de defensa. Efectivamente, yo creo que la teoría del caso se ve desde una óptica muy diferente en la faceta de defensor, que en lo personal es a mí la parte que más me gusta a mí, porque siento que es donde más se abona, donde más se estudia y sobre todo, ¿no? Vamos contra esa acusación que va a cargar la prueba del Ministerio Público, que ya no es como anteriormente era, y de ahí pues parten muchas directrices, ¿no? Secretos que muchas veces no son tan revelados por los defensores, maestro, a los familiares o incluso a las personas. Pero ¿qué tanto ha podido usted tomar conocimiento de aquel o algún caso que nos quiera platicar en relación a algún defenso que esté injustamente juzgado y que a lo mejor no se le haya hecho justicia como era merecido, maestro? Son muchos. La verdad que cuando uno, en la sala de oralidad, que es cuando llevan primera audiencia, el tiempo para hablar con el imputado es muy corto. O sea, las audiencias ya están sobre el tiempo, no nos dejan hablar con ellos. Tenemos que diseñar el tiempo, programarnos para ir al interior del reclusorio, al área de locutorios, y ahí sí destinar un buen plazo para escuchar a las personas, que nos cuenten, que nos digan realmente qué fue lo que pasó, ¿sí? Para en torno a esto pues empezar a conocer sus casos. Evidentemente pues son casos muy fuertes, casos de homicidios, de violaciones, de secuestros, donde hay personas que posiblemente estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado, o donde, ¿por qué no decirlo? Porque también ha ocurrido, de repente se arman operativos o se arman carpetas para tener una persona a quien señalar por la comisión de un delito. Y él dice, yo no fui, o sea, yo estaba a 5 cuadras, o dicen que el hecho ocurrió a las 8 de la noche y a mí desde las 7:30 me tenían detenido por otro hecho, ¿no? Claro. Entonces hay mucha información que nos dan las personas de sus casos, y por eso es importante destinarles este tiempo para conocer cómo lo vamos a defender, porque de lo contrario, si no diseñamos una buena estrategia y no nos dicen ellos qué pasó, pues nos vamos a inventar una sentencia condenatoria. Pero fíjese que ahí, maestro, es donde yo siempre entro en ese debate ante lo que es la burocracia para una buena defensa y una defensa leal y técnicamente adecuada. Porque muchas veces nosotros, bueno, en la faceta de un servidor, en mi carácter de defensor privado, he tenido la posibilidad de, así como usted, tomar asuntos de un momento a otro, llegar y pues ni siquiera nos corren el traslado, ¿sí? Y ese traslado, híjole, nos dice el Ministerio Público, sí, te lo corrí y pues, te lo acaba de dar cuando te sentaste. Solicitas que imponerte en la audiencia para conocer todas las constancias, los registros de la investigación. Hay jueces que son oportunamente de dar esa oportunidad, pero bueno, en el reclusorio Oriente, no sé, usted lo conoce y lo conoce bien a nuestro querido amigo el juez Ismael Alcántara, que lo mandamos saludar. Pues hay jueces muy estrictos, ¿no? Que dicen, pues no, o sea, te voy a dar un tiempo y continuamos, o sea, porque no puedo dar, no puedo detener ahora sí que la celeridad del trayecto de la diligencia. Y este tipo de cosas, como bien lo comenta, maestro,
pues evidentemente ponen en cierto riesgo, si no es que en mucho, pues una defensa técnicamente adecuada, desde mi percepción. Esa es una situación. Pero usted también comentaba ahorita en su primer moción, maestro, del tema, que se encuentra con diversos delitos y de mucho tipo. Y creo yo que ahí es parte de este tema que hoy es tan importante y que nos va a usted a dar esa luz jurídica, esa luz de conocimientos, en relación a cuáles delitos son, o hay una clasificación, diría el maestro Quintín, ¿sí? Que pueden existir delitos que son pues de más estudio y de dogmática penal más aplicada, y hay otros que pues definitivamente pues son más sencillos de argumentar. En este caso usted nos hizo señalamiento, por ejemplo, recuerdo del homicidio, del robo. ¿Cuáles son los que técnicamente a usted le llevan más tiempo de poder tener un estudio pormenorizado antes de pronunciarse en cuanto a la defensa, maestro? Sí, evidentemente estos que se conocen como de alto impacto, ¿no? Delitos de secuestro, porque traen, por ejemplo, mucha investigación. La Fiscalía Antisecuestros trabaja muy bien, trae muchos actos de investigación, las carpetas son voluminosas, y entonces eso implica que la defensa le dedique ese tiempo, y si es una audiencia inicial donde apenas 10 minutos antes nos corren traslado, pues sí es más la exigencia para el defensor de estar leyendo qué registros son los que le interesan para poder argumentar, para detectar si algún elemento del delito no se acredita, si desde ese momento uno puede alegar alguna circunstancia excluyente, algo que nos ayude para la defensa, ¿no? Entonces, pero también cierto es que pues, nos vamos a enfrentar a diversos criterios judiciales. Hay jueces que consideran que sí, desde un control de detención nosotros podemos abordar aspectos de la teoría del delito, y hay jueces que nos dicen que no, que esos temas se ven hasta juicio. Entonces también depende mucho del criterio judicial. Pero, pues, por ejemplo, ese delito es uno de los más complejos de analizar, de los de alto impacto, por todos los actos de investigación que trae, y pues también tenemos que ver el grado de participación que tuvo nuestro representado, si es que lo tuvo, porque, insisto, a veces si hay un operativo y detiene a varias personas, y por azares del destino alguien se cruza por ahí y alguien dice, es que él también participó, él era el que traía la comida, o él el que cuidaba, pues en lo que son peras son manzanas se lo llevan detenido, claro, ¿sí? Y va a estar enfrentando un proceso, y pues un secuestro sabemos que son penas muy altas, ¿no? Pero muchas veces, maestro, caemos hasta en la situación del montaje, ¿no? Escénico, que ha venido ya la Corte pronunciándose desde el tiempo que incluso se vinieron estas reformas, tanto a nuestro marco constitucional como a la ley de amparo. Y digo, ¿qué decir de este tema tan hoy vapuleado, ¿no? Que es la presunción de inocencia, ¿no? Que a nosotros como defensores, obviamente nos ha permeado y hemos hecho diversos programas. Yo la verdad lo he platicado con algunos invitados en otros programas, maestro, y creo que hay dos delitos que particularmente me gustaría preguntarle desde una óptica en donde pues, nos han llegado muchos comunicados aquí al canal y a su servidor para que le haga las preguntas en relación al delito de violencia familiar y al de fraude, que muchas veces pues son escenificados o montados. Y entonces desde la percepción del defensor es donde nos ponen, pues como dicen en el albur mexicano, no a parir chayotes, porque entre que son peras o manzanas, bien decía usted, ¿no? Si es caballero o dama, pues va a estar en una situación. Y en el caso del fraude, pues por ejemplo, la persona defraudada, si está ligado, como decía usted, a un tema civil, a un tema mercantil o alguna otra situación, pues muchas veces, pues ¿cómo le explicas que pues tienes que dilucidar muchos temas en donde se ven inmersas otras esferas jurídicas y los jueces no los podemos volver investigadores, ¿no? Es correcto. ¿Cómo lo permeamos esto a nuestros clientes? Y ese enfoque es en el que yo lo admiro y lo respeto mucho, maestro Cuauhtémoc, porque ¿cómo transmitirle a gente pues que no tiene el recurso y que está ávida de que se le dé la justicia, que está pagando por el interno adentro, que le están pegando si no paga, que está pasando inclemencias increíbles y que sobre todo, ¿no? Estamos dentro de una situación de 100% impunidad dentro de cualquier sistema penitenciario. Hay situaciones cuando uno no tiene los recursos y de eso ve usted, creo que el pan de todos los días, maestro. Sí, es mucha la población que se encuentra ahí en los centros penitenciarios.
la familia misma se acerca y nos dice, licenciado, ayúdeme a sacar a mi familiar, estoy gastando mucho, estoy pagando por esto, porque no le peguen, por las razones que sean, ¿no? Y entonces, pues obviamente uno tiene que tener ese tacto, ese sentido humano para explicarle. Yo normalmente soy mucho de quitar el lenguaje jurídico y explicarle a la familia, mira, estamos en esta etapa, ¿sí? Va a pasar esto, tenemos estos caminos, estas salidas, ¿no? Y de repente nos encontramos con casos donde hay personas que totalmente no tienen nada que ver con el delito, pero están en prisión preventiva. Y entonces, Lic, ¿cuál es la forma más rápida de salir? Pues ya les explica uno y, por ejemplo, pues está el abreviado, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? No, pues en pocas palabras, declararte culpable, reparar el daño. Me declaro culpable. ¿Cuánto me dan de sentencia? Ya uno les explica, mira, si tienes menos de 5 años, si no tienes antecedentes penales, vamos a ofertar cartas de recomendación, cartas laborales, para que te sentencien en el abreviado y tengas un beneficio, puedas salir de la cárcel y llevar tu proceso por fuera. Mucha gente que es inocente, por la desesperación de estar adentro, dice, quiero el abreviado, aunque son inocentes, ¿sí? Lo que ellos ya no quieren es estar sufriendo esa tortura, esos malos tratos adentro de un centro de reclusión y pues la familia también, ¿no? Y aquí es donde también pues nos cuestionamos, o sea, ¿qué tan grande es la desesperación de la persona que está interna que dice, prefiero declararme culpable, aunque yo sé que soy inocente, pero si es mi salida más rápida, me declaro culpable? Y ese es un tema que a la postre puede impactar en el tema que vamos a platicar ahorita, el día de hoy, que es precisamente el reconocimiento de inocencia, porque por ahí hubo un tiempo algunas tesis, algunos criterios aislados, donde decían que el reconocimiento de inocencia era improcedente cuando una persona aceptaba el procedimiento abreviado. Correcto. Y esa parte, qué bueno que lo acaba de comentar, maestro, porque ahí va dirigida la idea de su servidor para entrar un poquito ya en materia. No solamente es la declaración expresa de aceptar la participación en el hecho, ¿verdad?, que se está aclarando, sino también luego suele pasar, maestro, que hay muchas personas inocentes que aún y declarados y buscando este reconocimiento no tienen para pagar la reparación del daño. Y hablaba yo del tema, por ejemplo, del fraude, ¿no? Hay fraudes que son multimillonarios, Sí, claro. ¿sí? Y que a lo mejor, pues dije, pues yo ya me quedo aquí, ¿no? Pero pues es que también tienen la reparación del daño, y vinieron estas multas y estas situaciones. Entonces, la víctima muchas veces nos dice, oye, ¿y va esta persona a pagarme? ¿Va a repararme? ¿Cómo podemos, desde la percepción, ahora le voy a decir un poquito de asesor, lo voy a mandar de este lado, ¿verdad, maestro? En hacerle entender a estas personas que no es así de sencillo, ¿no? Todo lleva un tiempo, un proceso y un momento. Sí, claro. Poniéndonos en la camiseta del asesor, como bien lo dice, pues obviamente a la víctima lo que le interesa mucho pues es el aspecto de recuperar lo que perdió, ¿no? Su reparación integral del daño. Es correcto. Muchas veces uno piensa, dice, bueno, es que la reparación del daño al final del día es monetaria, pero no, o sea, también hay aspectos psicológicos, hay aspectos de otra naturaleza, médicas, lo que se le tuvo que pagar al abogado por concepto de honorarios, todo eso forma parte de una reparación integral, no es nada más la cantidad, hablando del fraude, por ejemplo, que le fue quitada a esa persona, ¿no? Mediante ese engaño, mediante el error. Y entonces, pues la víctima piensa que ya cuando la persona acusada recibe una sentencia, ya en automático se le va a dar el dinero, pero no, o sea, tiene que verse ese aspecto, tiene que verse esa parte, porque muchas veces el sentenciado dice, pues yo pago con cárcel, cóbrenme, no tengo, soy insolvente, no tengo nada a mi nombre, ¿no? Entonces, por ahí existe también un fondo de apoyo a las víctimas del delito, hay un fondo gubernamental, ¿sí? Que bueno, por ahí algunas voces del gremio dicen ya no hay dinero, ¿sí? Otros dicen pues hay que estarle insistiendo, hay una fila delante de ti, ¿sí? Cuando el imputado no tiene para pagar esa reparación, pues accedes a ese fondo, necesitas tu consejo jurídico gestionar para poder estar en esa lista y poder obtener fondos, ¿no? Para esa reparación del daño, ¿no? Esa sería una alternativa, pero bueno, insisto, hay voces que dicen que ese fondo pues obviamente tiene límite, ¿no? Y antes de esta víctima pues ya hay otras que están solicitando ese apoyo, esa forma como el Estado le responde a las víctimas. ¿Y por qué digo que le responde? Porque bueno,
también la obligación del Estado es prevenir el delito, no solo castigarlo. Entonces, Ahí, esa parte, la readaptación y la prevención. O sea, usted en su faceta de defensor, ¿hasta dónde yo puedo como defensor, pues no sé, y verme inmerso un poco en la entelequia de la persona condenada, la persona sentenciada y hacerle ver, oye, mira, sé que se te juzgó por un delito de fraude y aún teniendo no el dinero, él dice, no, pues yo mira, yo no lo voy a pagar y yo lo pago con cárcel. Pero hay gentes que a lo mejor estuvieron ligadas en el engaño y que van a decir, no, oye, pues o sea, yo no tengo por qué estar aquí, ¿sí? Y ahora sí que sanamente busquemos reparar el daño, ¿no? Son esos bemoles en donde yo creo se tiene que ver cada caso en lo particular. Creo que este tema de reconocimiento de inocencia es muy frágil. Sí. Y le digo porque fue tema mío en una tesina de mi doctorado, maestro, el reconocimiento de inocencia. Y no cualquier defensor en México, solamente el maestro Cuauhtémoc, que lo tenemos de gala como invitado, nos sabe platicar de este tema, porque es un tema muy sensible, un tema que se ven de particularidades directamente en cuanto a lo que hace, ¿sí? A la materia, ¿sí? Y del delito que en este caso se está juzgando. ¿Nos podría platicar un poco de la figura y de los fundamentos legales que entornan el reconocimiento de inocencia, ya para entrar un poquito en materia, maestro? Sí, el fundamento lo encontramos en el Código Nacional a partir del artículo 486 al 490. Viene aquí una pregunta, a ver, ¿cuándo vamos a llegar a este momento, a este estadio del reconocimiento de inocencia? El presupuesto es que una persona haya enfrentado un juicio, la persona haya sido declarada culpable, sentencia condenatoria, agotó los recursos y pues se confirmó, ¿no?, la resolución. Pero posteriormente aparecen pruebas que no se conocían, ¿sí? Y que esas pruebas destruyen o el delito o la participación de esta persona. Es decir, si hay delito, pero no participó él, ¿sí? O sale alguna resolución de la Suprema Corte donde ese amparo lo promovió un coimputado y resulta que hay un pronunciamiento de la Corte donde dice, bueno, es que las pruebas con las que juzgaron a esta persona pues se tienen que declarar nulas y por lo tanto se le va a revocar la sentencia condenatoria. Bueno, en ese supuesto, con esa resolución, otro coimputado pudiera él colgarse, vamos a decirlo así, de la resolución que obtuvo. Exacto, porque entonces ahí se están destruyendo las pruebas que sirvieron en su momento para condenar no solo a él, sino al coimputado que promovió el amparo, ¿no? Entonces, esos son los presupuestos de que el reconocimiento de inocencia es para desacreditar que no hay delito con pruebas nuevas, que hay delito y no participó o que hay una resolución ya irrevocable, ¿sí?, que declaró ya que las pruebas con las que se basaron para condenar a otra persona y que le benefician a otro imputado, pues esas pruebas pues ya fueron declaradas nulas y ya no se puede sustentar una sentencia de condena, ¿no? Esos son, los puntos de partida para empezar a ver si una persona puede ser candidata a esta incidencia. Algunas tesis dicen que es un incidente, otras tesis dicen que es un medio de impugnación. No es un recurso, porque los recursos tienen plazos, y en este caso el reconocimiento de inocencia, el Código Nacional no señala un plazo para promoverlo, únicamente dice, cuando surjan pruebas nuevas de las que no se tenía conocimiento, que no fueron valoradas ni desahogadas, y que estas pruebas sean tan contundentes como para pelear la inocencia de esta persona. Hay muchos beneficios, y hoy obviamente existen N número de medios alternativos, maestro, para buscar ahora sí que el desligarnos de la situación previa a la sentencia. Pero después de la sentencia, yo sigo viendo como que ya es una situación que ya no puede revisarse. En la materia familiar y la civil, pues existe lo que se llama nulidad del juicio concluido. Pero en la materia penal existe el reconocimiento de inocencia. Y yo comentaba antes de la exposición tan clara y versátil y sobre todo de contenido de fondo del maestro, que los casos deben de verse con detalle. Y creo que esa es la parte en donde el Estado, y lo digo abiertamente, maestro, en nuestro carácter de defensores, desde lo público a lo privado, estamos enfrente de un Estado que cuando ya hablamos de una sentencia condenatoria, como que ya no hay más para allá.
De eso desde mi punto de vista. ¿Usted, maestro, ha tenido conocimiento o ha efectuado alguna incidencia de este tipo o medio de impugnación, como usted lo ha llamado? En el equipo de la Defensoría Pública se han llevado a cabo. En particular punto de vista no me ha tocado a mí o no me tocó en ese tiempo promover alguno, pero sí tuvimos conocimiento de compañeros que se planteaba ese incidente. Hacíamos equipo para colaborar, para estudiar, porque el código pues menciona ahí muy de manera ligera, ¿no? Reconocimiento de inocencia, tienes que solicitarlo el sentenciado, presentar sus pruebas, pero no dicen qué más, o sea, en cuanto a la tramitología, no te dice qué tipo de pruebas, ¿sí? Si son las mismas que prevé el Código Nacional o solamente documentales, o sea, hay varias cosas que tenemos que ponernos a estudiar para hacer el planteamiento, porque hay audiencias en las que nunca hemos llevado, que es la primera vez que vamos a llevar y tenemos que estar buscando cómo ir llevando el planteamiento para que la petición sea atendida correctamente. Y esta es una de esas incidencias que nos han puesto a estudiar en la Defensoría Pública para ver cómo se tiene que ir planteando esta incidencia, a quién presentas el escrito, quién lo va a resolver, quién lo va a conocer, va a haber desahogo como en un juicio oral o solamente es valoración de medios de convicción como en el abreviado. O sea, son muchas preguntas que no trae respuesta expresa del Código Nacional y que tenemos que buscar la manera entonces de cómo preparar una pauta para que la incidencia en primer lugar se admita y en segunda pues se pueda deshogar en espera de un fallo favorable, ¿no? Que usted recuerde alguna legislación local, maestro, en materia sustantiva, es decir, algún código penal a nivel nacional, que recuerde que dé la entrada el reconocimiento de inocencia, maestro. Que yo recuerde, no he visto algún código local que hable de esta figura. Incluso es interesante porque lo que me llamó la atención de esta figura del reconocimiento de inocencia, valga la redundancia, es que no solo aplica para el sistema penal acusatorio. Personas que han sido sentenciadas en el anterior sistema, que ya ellos dicen, pues yo ya no tengo nada que hacer, sé que hay pruebas, pero pues yo ya llevo 10 años, 15 años, ya me dijeron que perdí el amparo y no tengo nada que hacer. No, también se puede tramitar el reconocimiento de inocencia para personas sentenciadas en el anterior sistema, siempre y cuando, pues obviamente esas pruebas sean contundentes para los puntos que señalamos hace rato, desacreditar el delito, desacreditar que la persona no participó en el delito. Entonces es algo que destaco y que incluso también para aquellas personas que ya aceptaron su culpabilidad a través del procedimiento abreviado, también son candidatos a esta incidencia. Efectivamente, maestro. Y bueno, aquí viene la pregunta que yo creo que nos va a llevar a la conclusión de este primer bloque, de este primer programa, maestro, que le solicitamos y suplicamos que continúe con nosotros en un siguiente programa para dar continuidad a este tema que se nos va a quedar pendiente de muchas situaciones, maestro. Pero dígame usted, maestro, reconocimiento de inocencia ante juzgadores, ¿por qué la negativa, el temor de ellos de dar la posición a empezar a permear este tipo? Yo le llamo de incidencias, usted lo llamó medios de impugnación, pero cada quien podríamos entrar en una situación de semántica. Pero aquí mi pregunta hacia ustedes, desde nuestro punto de vista de defensor, pues no es tan sencillo llevar esto ante un juzgador para que se hable. ¿Es retinencia? ¿Es indicación? ¿Es un tema burocrático, maestro? Pues mire, con tantas reformas que tiene el Poder Judicial, sí nos encontramos no solo con resistencia a atender ese tipo de planteamientos, lo vemos también con las revisiones de las medidas cautelares, aunque hayan pasado los 2 años, ¿no? Y no se acrediten todas las hipótesis para que cese, ¿no? O sea, esta resistencia la tenemos no solo con este incidente, o sea, hay más temas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema del reconocimiento, el Código Nacional dispone que esta incidencia o esta media impugnación tiene que tramitarse ante el Tribunal de la Alzada que le tocaría conocer la apelación o que le tocó conocer, ¿sí? Porque pues el juez de juicio, pues él emite su sentencia, él dice, pues apelen, ¿no? Sí es su resolución. Y a la sala de apelación que haya conocido y que a lo mejor confirmó, si más adelante se promueve esta incidencia del reconocimiento de inocencia, le toca a esa sala conocer. Entonces aquí en la tramitología, el acusado
tiene que presentar su solicitud, de ser posible adjuntar sus pruebas. En el caso de Ciudad de México, tengo entendido que se presenta ante la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Ellos revisan el antecedente a ver si hubo una sala ya conoció previamente para turnarle el asunto, y si no, pues se van por turno a la sala que le toque, ¿no? Y se van generando ya las condiciones para poder mandar citar a las demás partes, citarlos a audiencia y pues aperturar el debate, ¿no? Mire, maestro, nos vamos a quedar, pero como en las series, ¿no? Para el siguiente programa, para dar continuidad a esta exposición tan amplia, tan de contenido, maestro. Y pues no se lo pierdan la próxima semana, jueves 6 de la tarde, ya saben, en su programa Conversando Derecho, nuestro maestro Cuauhtémoc, defensor público, yo digo que de los 3 mejores en toda la Ciudad de México, si no es que del país. Nos vemos por Shane TV. Hasta pronto.